Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que, bueno, está bien candente en la Argentina, es siempre un tema principal, pero además ahora está en una discusión muy interesante en la Argentina. Sin embargo, el propósito del encuentro no es discutir la coyuntura de educación, sino que la idea es ver qué perspectivas para el futuro vemos en nuestro sistema educativo, porque precisamente esa es la mayor preocupación de todo el mundo, y lo que más incertidumbre genera. ¿Qué va a pasar con nuestra educación en el futuro? No desde el deber ser o de lo que quisiéramos que pasara, sino lo que no, pensamos que puede pasar, cuáles son las posibilidades de la educación en la Argentina. Para eso tenemos invitados tres especialistas con perfiles muy diferentes, pero todos muy interesados y abocados en la educación y con un pensamiento muy interesante sobre eso. Primero los voy a presentar por orden alfabético y también por cómo van a presentar. Primero Jaime Correas. Jaime es miembro del club, ya lo conocemos, no hace mucho que es miembro del club. Es licenciado en letras, tiene un pasado en el periodismo, no sé si un presente, un pasado en el periodismo, un largo pasado en el periodismo, y fue en la administración anterior de la provincia de Mendoza ministro de educación o director general de escuelas en la provincia de Mendoza. Él después nos aclarará bien esto. En segundo lugar, lo hemos invitado a Axel Rivas. Axel es un especialista, doctor en educación, un especialista conocido en temas de educación. Fue director del área de educación del CIPEC. Ahora es director del área de educación de la Universidad de San Andrés y también es presidente del Consejo de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, que es un consejo que creó la ley de educación, la Ley Nacional de Educación, allá por el 2006, y que nunca se había instituido. Ahora está formado ese consejo y Axel lo preside. Y en tercer lugar, tenemos otra especialista conocida en educación, que es Claudia Romero, que se desempeñó, doctora en educación también, se desempeñó mucho tiempo como directora del área de educación de la Universidad de Itela y ahora está abocada a la docencia y a la investigación full time también en esa universidad. Y vamos a ver qué nos cuentan ellos, qué piensan que va a pasar en el futuro en la educación. Vamos a empezar por Jaime, por un tema de empezar por el orden alfabético. Los invitados tendrán 15 minutos para hacer una exposición, después de lo cual yo, si puedo, haré un cierre y si no, pasaré directamente a un cierre, no, un comentario, y directamente a las preguntas que pueden venir por chat o hacerse de viva voz. Bueno, como siempre lo hacemos. ¿Sí? Empezamos con Jaime. Jaime, tenés la palabra. Bueno, muchas tardes, buenas tardes, un gusto compartir esto. Un agradecimiento a Graciela, que apenas tuvimos un intercambio ahí sobre temas educativos, propuso hacer esta mesa. Bueno, y es un gusto estar con Claudia, con Axel y con Guillermina, que son tres personas con las cuales yo, mientras estuve en la gestión, tuve contacto y ellos fueron siempre muy generosos. Yo lo primero que querría decir es que si esto que está pasando ahora, que me parece que es el punto de partida, que es la pandemia, hubiera pasado hace un tiempo, las escuelas se hubieran cerrado y hubiéramos vuelto un año después a ver qué había pasado, pero con una interrupción absoluta. A mí lo que me interesa es indagar de qué es lo que ha pasado en el medio, y sobre todo en el medio de este periodo para cuando volvamos, sobre todo a partir de la reflexión que venimos de un sistema educativo que a la mayoría de los que estamos relacionados con él y a la mayoría de la población creo que no lo satisface. Se hablan de los problemas que tiene el sistema educativo.
Uno de esos problemas, y que yo siempre lo pongo al principio, es esto que siempre dice Guillermo Jaime Echeverry, de que toda la Argentina o todos los ciudadanos dicen que les interesa mucho la educación, pero cuando llega el momento de demostrarlo a través de gestiones, de presupuestos, de intereses, no se comprueba tanto. Y a mí me gustaría invertir un poco esta visión que nos ha, creo, inundado a todos en el último tiempo, donde se habla de una cosa muy catastrófica. Indudablemente es una catástrofe, es decir, haber tenido que frenar las escuelas durante todo este tiempo lo es, pero a mí me gustaría, lo leía el otro día Harari, que decía que un efecto positivo de esta pandemia va a ser que la humanidad va a salir con el sistema de salud más potente que ha tenido en toda su historia. Y a mí me gustaría exponerles algunas cosas que estoy viendo, a ver si no es que cuando salgamos de esto, más allá de todas las cosas negativas, quedan algunas cosas positivas de las cuales hay que dar cuenta. Axel hace relativamente poco, creo que hace 1 año o 2 años, en CIPEC hizo un informe justamente sobre la posibilidad digital de la educación en la Argentina y planteaba ese programa como una cosa a futuro, algo que iba a suceder en algún momento, con enormes dificultades, con muy poca convicción de parte de muchos de los protagonistas de que todo eso sucediera. Y el primer dato es que nos cayó un tsunami encima y de alguna manera, como a ese chico que no sabe nadar y lo empujan a la pileta, tuvimos que ver a ver qué es lo que pasaba en todo esto. Y yo creo que han ocurrido algunas cosas bastante inusuales. Yo he tratado de recopilar algunos datos de Mendoza para poder contárselos porque me parece que son bastante notables. Una de las primeras discusiones que hubo es si había que poner, lo voy a decir muy brutalmente, era más sutil la discusión, si había que poner nota o no. Es decir, si había que evaluar si en esta situación de total anomalía que había y de novedad, había que poner lo que todo el mundo conoce como si había que evaluar o no evaluar y si poner nota y eventualmente qué pasaba con todo eso. Fue discusión del Consejo Federal y finalmente salió una resolución que por suerte, y digo por suerte porque la provincia de Mendoza adoptó la posibilidad de poner nota, ya les voy a contar un poco lo que ha sucedido, se dio una posibilidad amplia. Es decir, frente a la discusión de no, mire, no se puede poner nota porque fulanito no va a poder ir, el otro no va a poder estar conectado, este no tiene la computadora, se dijo, bueno, a ver, hagámoslo amplio. No le pongamos nota a todos, sino que pongámosle nota al que se pueda. En Mendoza, nosotros durante la gobernación de Alfredo Cornejo desarrollamos un sistema, y esto para mí es central y debería ser a futuro una condición, por lo que les voy a contar, creo, esencial de todo el sistema. Creamos un sistema que se llama GEM, que es Gestión Educativa Mendoza, que es un sistema nominal. Es decir, la provincia de Mendoza sabe y tiene nominalizado a todos sus alumnos, todos sus docentes, eso tiene una aplicación de celular, que es el GEMPAD, por el cual los padres pueden seguir esto que tienen algunos colegios privados o de alto nivel adquisitivo en algunos distritos. De hecho, en Mendoza lo había. Hoy en Mendoza es de todo el sistema. Lo tiene todo el sistema y en el GEMPAD el padre puede seguir la asistencia de su hijo, puede seguir las notas, puede ir a las comunicaciones, los docentes cargan las notas, se sigue todo el sistema administrativo. De hecho, están desapareciendo la mayoría de las declaraciones juradas habituales, que antes iban en papel o las planillas que iban y venían, porque ahora lo que se imprime es lo que refleja el GEM y eso es, digamos, el gobierno de la escuela. Entonces, este año, hoy por ejemplo, se discute y hay una gran discusión y hoy lo hemos visto que se está dirimiendo en favor de lo que Ciudad de Buenos Aires quería, de que se pueda darle clase a algunos chicos. Yo estuve haciendo algunos números porque trato de ser bastante numérico en esto y llegué a la conclusión de que esos 6.500 chicos de los cuales se habla es alrededor del 1,62% de los chicos de Cava. Es decir, a mí me interesa saber qué pasa con ese 1,62, que son los más desprotegidos, eso desde ya. Pero también me interesa saber qué pasa con el otro 98% que no está ahí, dónde están, en qué situación están, etcétera. Yo digo, y esto ya no es gestión mía, o sea que lo puedo elogiar, y por suerte la actual gestión, que es una continuidad, incluso en muchos de los funcionarios de lo que hicimos nosotros, tiene un mapa
nominalizado, muy interesante, yo lo he estado revisando y he estado revisando algunos de los informes que han hecho, de cuántos chicos hay que están totalmente fuera del sistema y equivalen a esos 6.500 que hay que ir a buscar. En el caso de Mendoza son 1.974. Y además permite saber algunas cifras muy interesantes que se las quiero dar, como por ejemplo, se registraron 19.000 alumnos con más de 10 ausentes no computables. Se llama ausente no computable, pues se le toma asistencia, pero no se le computa en algunos meses del primer semestre. Es decir, esto permite saber que esos 19.000 chicos, que son los que han tenido más problemas, son los que van a tener prioridad cuando se los vaya a buscar. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que ese número representa el 3% del total de la matrícula de primaria. Quiere decir que hoy en la provincia de Mendoza el 97% de la matrícula de primaria está conectado de una manera de más o menos satisfactoria hacia arriba con su escuela. Representa el 7% de la matrícula de secundaria orientada y el 8% del secundario técnico. Otro dato que me pareció interesante traerles hoy es el porcentaje de alumnos sin calificaciones, o sea, que no han tenido ninguna calificación, que le han mandado tarea o no se han podido comunicar y no tienen, y no han tenido ninguna calificación de los saberes prioritarios. Ustedes saben que se fijaron saberes prioritarios en el nivel primario, el 3,5 en gestión pública, el 12,9 en gestión privada, en orientada, en secundaria es el 36%, en pública y el 19% en privada, y en técnico es casi el 30% en gestión pública y el 35% en gestión privada. Esto de alguna manera lo que yo quiero resaltar acá y lo que nos indica es que con un sistema que para mí a futuro, y estamos ahora que vamos a hablar del futuro de la educación argentina, es esencial es tener un sistema nominalizado, es decir, saber esto que Julio Cobos planteó como la cédula educativa, que tampoco era muy claro cómo se instrumentaba, yo creo que se instrumenta con un sistema como el GEM, es un sistema que desde una computadora y obviamente con accesos, el director general de escuela en Mendoza puede acceder a todos los alumnos, los supervisores de primaria pueden acceder a sus escuelas, la directora puede acceder a su escuela, el docente de una escuela puede acceder a su curso, a lo que da, etcétera, 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 tener la información de todo el sistema. Pero cuando vi esto, que también tiene otra cosa que les quería destacar, que es un tipo de alumno que a mí me preocupó, porque, bueno, varias personas me advertían sobre esto, que es una categoría de la cual no se habla en estos días, que es el alumno que puede pero no quiere, que acá le han puesto con falta de voluntad. En la provincia de Mendoza hoy, esos alumnos que tienen el sistema, que tienen la computadora y todo, pero no quieren entrar porque están molestos, etcétera, son 9.300, es decir, un volumen, una cantidad de chicos muy baja con respecto a los casi 293.000 de primaria, secundaria orientada y secundaria técnica. Todo esto me llevó a preguntarles a algunas directoras que por digamos, haber alguna vez interactuado con ellas y que eran de escuelas, esto sí lo aclaro, muy carenciadas, escuelas urbano-marginales, una de Perdriel en Luján de Cuyo y otra de Costa de Araujo en La Valle, son escuelas casi rurales de zonas semiurbanas, pero digamos, con chicos de escaso nivel socioeconómico. Les pregunté, pensando en esta charla con ustedes, a ellas, pensando que los resultados que me iban a devolver de lo que les estaba pasando eran muy malos, o sea, que iban a haber tenido poca actividad, o una actividad bastante menos de lo que uno hubiera querido. Y me encontré exactamente con lo contrario. Me encontré, por ejemplo, que la escuela Favaloro, que es esa escuela de Perdriel que les digo, tiene al día de hoy, en tres primeros grados, el 85% de los chicos alfabetizados. Nosotros venimos trabajando también desde la gestión de Cornejo con el programa de Ana María Borzone, y claro, esos chicos ya venían de una sala de 5,
trabajando con un libro, trabajando con la conciencia fonológica, y eso lo han seguido en ese primer grado. Pero para mi sorpresa, que yo pensé que, primer grado, pensé que ahí iba a haber una gran complicación, hay una gran cantidad de chicos alfabetizados. En la Correo Argentino, que es la de Lavalle, un 98% de los chicos alfabetizados. Yo siempre a estas cifras les tengo algún grado de desconfianza, lo mismo que a lo que arroja el GEM, porque también el GEM es la carga que cada docente hace, o cada directivo, y pongamos que alguna carga esté mal hecha, pero veo que los números no son esos números catastróficos que yo he escuchado en algunas conferencias de, bueno, ya hay un 30 o 40% de chicos que directamente están perdidos, no están, etcétera. Y acá me gustaría volver para encuadrar y enmarcar todos estos resultados relativamente positivos al inicio. Al inicio, ¿cuál es? Ya teníamos en secundaria esos chicos que no quieren trabajar, ya teníamos en secundaria esos chicos que se van del sistema. Quiere decir que esos son problemas estructurales y a solucionar del sistema. Lo que ha ocurrido, sí, es que en esta nueva etapa ha pasado esto extrañísimo, que ha habido que hacer todo de manera virtual, y esto para mi gusto y para lo que yo imaginaba que iba a ocurrir, por lo menos en esa mini encuesta que yo he hecho, ha tenido realmente resultados menos catastróficos de lo que todo hacía ver. Con esto no quiero plantear un optimismo ingenuo, sino me gustaría plantear sí un posibilismo al estilo que plantea Steven Pinker, es decir, cuando le pregunto, bueno, pero usted es un optimista, no, yo no soy un optimista, soy un posibilista, veo lo que es posible. Y la verdad me ha gustado mucho y agradezco a esta oportunidad de hablar acá porque fue gracias a esto que me puse a bucear un poco más en experiencias concretas. La verdad que me encontré con resultados que están por encima de lo que yo me imaginaba. Y acá sí, un capítulo especial para el trabajo de los buenos cuerpos directivos y de los buenos docentes de esas escuelas, porque la verdad que me han mandado incluso PowerPoint con los que han hecho, grabaciones de los chicos, fotos de los cuadernos, etcétera, y he visto una escuela en funcionamiento. Testimonios de directoras que han ido, una vez que se conectaron con todos los que se pudieron conectar, a las casas de cada uno de los que no se han podido conectar, o que a través de la entrega de bolsones de alimento hayan entrado en contacto con los padres, y el trabajo de la Dirección General de Escuelas, que ha repartido mecanismos, celulares, computadoras, Wi-Fi, modem, etcétera, para lograr esa mayor conectividad. Con lo cual, mi visión a futuro es, una vez que salgamos de esto y volvamos a la presencialidad y a la normalidad, mirar con mucha atención lo que ha ocurrido, tratar de tener datos ciertos, que no sea me parece, no me parece, mucho, poco, sino que realmente sea numéricamente bien consistente, y de alguna manera capitalizar todo eso. Y las cosas que haya que hacer a futuro en la educación argentina, que de alguna manera esto que pasó, que fue excepcional, y que de alguna manera todos ven como algo, o mucha gente ve como algo solamente negativo, yo planteo que tiene aspectos positivos, de hecho nos ha empujado a la virtualidad y hemos avanzado de una manera que hubiéramos tardado años en avanzar si esto no hubiera ocurrido. O sea que de toda esta situación y a futuro, a mí me gustaría rescatar estos elementos positivos que de alguna manera la pandemia nos llevó, y hacer un gran elogio, desgraciadamente no los han puesto entre los servicios esenciales, hacer un gran elogio de los docentes y de los directivos en esta situación. Bueno, cumplí mis 15 minutos, Guillermino. Bueno, muchas gracias, Jaime. Bueno, habría que decir, Jaime habla de Mendoza, ¿no? En Mendoza, bueno, no está La Matanza, no es Moreno. No está La Matanza, pero por eso dije que en la escuela Favaloro, que es de la que hablé, principalmente es una escuela que está en un lugar urbano marginal y con chicos realmente de nivel socioeconómico muy bajo, o sea que se equipararían de alguna manera, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a escucharlo ahora a Axel, porque hacemos la intervención por el orden alfabético, y la dejamos a Claudia para
la frutilla del postre, digamos. Así que te escuchamos, Axel. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos y a todas, especialmente a Cata, que la veo ahí, nuestra querida profesora emérita en la Escuela de Educación, a Ernesto Gore, también querido profesor emérito, así que hoy un gusto saludarlos a todos. Yo quería hacer una reflexión conectando la situación actual con una investigación que me ha tocado coordinar en los últimos 2 años, un proyecto que ya tiene varios años de continuidad, y les quería contar una especie de primicia porque es un trabajo que acabo de terminar, es un libro que va a salir publicado ahora en pocos días, y creo que las lecciones que hemos aprendido sirven para pensar el presente de la Argentina, no solamente en materia educativa, pero especialmente en educación. El trabajo que hicimos fue un trabajo en 6 países, analizamos sistemas educativos subnacionales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. 6 países con distintos tipos de descentralización, 3 de ellos federales, pero con mucha descentralización a nivel subnacional de las autoridades, de las atribuciones educativas. Y analizamos, en total fueron 487 sistemas subnacionales que analizamos en detalle, miramos todos los indicadores educativos de los últimos 15 años, un trabajo gigantesco de análisis de estadísticas para tratar de detectar los casos de mejora sistémica, es decir, casos que podíamos identificar de procesos de varios años de mejora continua en los indicadores educativos, especialmente en los indicadores de calidad educativa medidos por las pruebas estandarizadas. Poco el objetivo inicial era tratar de detectar los casos extraordinarios de mejora y aprender de ellos. En cada país seleccionamos 2 casos porque queríamos ver también la particularidad de cómo se conjugaban en el contexto de ese país, y fue un trabajo muy grande tratar de localizar esos casos. Al mismo tiempo hicimos en cada país una serie de entrevistas con expertos para ver qué nos decían ellos, cuáles eran los casos que ellos detectaban, sin tener, es decir, una mirada más cualitativa. Y terminamos haciendo toda una serie de criterios, no voy a contar acá porque es muy largo, de selección de los casos en base a mejoras objetivas, medibles, y además porque son casos detectados por los expertos como muy destacados. Es decir, combinamos las 2 cosas. Hicimos toda una tipología, los casos son muy distintos en cada país, pero les quiero contar muy brevemente qué aprendimos, porque después la segunda etapa del trabajo fue analizar en terreno los 12 casos. Hicimos en total 172 entrevistas, un equipo de 16 personas con especialistas de cada uno de los países. Bueno, un trabajo enorme de investigación. Y tratar de entender las claves de la mejora. El proyecto final se llama Las llaves de la educación. Tratar de entender cómo mejoran los sistemas educativos en América Latina. Y una pregunta fundamental, y que ahora, después de tantos años de tener evaluaciones de la calidad y con países muy descentralizados, podemos aprender, al menos en parte, de estos 487 laboratorios, de alguna manera. Los casos que encontramos, los 12 casos, son muy distintos entre sí. Algunos son absolutamente extraordinarios, como sabíamos, porque conocíamos algunos. En particular, hay un caso en Brasil, que es el municipio de Sobral, que es absolutamente extraordinario, es el 5º municipio más pobre del país, y es el número 1 en las pruebas de calidad de todo Brasil. El municipio pasó del puesto 1360 al número 1 de todo el país en 12 años, y podemos entender cómo lo hizo, ¿no? Pero después estudiamos el caso de Ceará, que es el estado donde está Sobral, el caso de Pernambuco. En México estudiamos a Puebla y a Guanajuato, en Chile las comunas de Loncoche y San Nicolás, en Argentina los casos elegidos fueron Córdoba y Río Negro, porque mostraban mejoras por encima del promedio y políticas muy consistentes. En Colombia trabajamos con Boyacá y Bogotá, y en Perú con Ayacucho y San Martín, departamentos. Bueno, ¿qué es lo que hemos aprendido de todo este enorme volumen de investigación? Hemos aprendido que hay muchos caminos distintos en cada caso, pero que hay algunos aspectos que son muy comunes y que explican procesos de mejora sistémicos. El primero de ellos es que en estos contextos ha habido una gran prioridad política por la educación. Es decir, en estos contextos ha habido una decisión política
de los gobernantes, el gobernador del estado o de la provincia o quien sea la autoridad máxima. Una decisión de poner a la educación en primer lugar en términos políticos, es decir, separarla de las lógicas políticas inmediatas. Asignarle una gran dosis de poder a las autoridades educativas y tratar de construir una carcasa de protección y de construcción a largo plazo, que además en muchos casos cuando se empezaron a dar los resultados empezó a ser una bola de nieve donde era ya cada vez más difícil tocar a la educación porque se había convertido en algo que mostraba resultados. En segundo lugar, bueno, obviamente los liderazgos han sido muy importantes, en algunos casos decisivos. Siempre esos liderazgos, hemos encontrado también una tipología de liderazgos. Los que más efecto tienen son aquellos que no concitan excesivo poder alrededor de la figura personal, porque donde encontramos esos casos también son los que más cuesta continuar el proceso. Entonces, por ejemplo, el caso de Puebla, en México, tuvo un gran proceso de mejora, pero ni bien terminó la gestión, todo volvió atrás, porque había sido excesivamente, tenía una lógica de demasiada carga de autoría política, ¿no? En otros casos es como que al distribuir más el poder y no concentrarlo tanto en figuras individuales, es posible continuarlo cuando esa figura se va. Y eso nos muestra la continuidad de los procesos, ¿no? Bueno, después encontramos claramente una cierta lógica más weberiana de construcción de capacidades estatales, selección de personal meritocrático, una visión muy clara de la importancia de los liderazgos intermedios dentro de la gestión pública, y una visión muy clara centrada en objetivos. En todos los casos, no solamente hay capacidades, construcción de capacidades, no solamente hay liderazgo, no solamente hay prioridad política, sino que hay objetivos muy claros. Hay una visión y esa visión se traduce en general objetivos medibles y en general también en pocos objetivos. Es decir, poder circunscribir sabemos qué es lo primero que hay que hacer o lo más importante, lo medimos todos, lo medimos con las escuelas. Por ejemplo, en algunos casos ha sido muy concentrada la atención, por ejemplo, en el propio Sobral que decía antes, en Ceará, en Pernambuco y en Puebla, en los primeros 2 grados de primaria, y lo que se llama en Brasil el proceso de alfabetización a edad correcta, ¿no? Que es muy importante trabajar sobre la alfabetización inicial para no generar un efecto que se va acumulando en el tiempo, digamos. Pero concentrar muy claramente los esfuerzos en algunas prioridades, saber trabajar muy bien con las escuelas, con esas prioridades, y construir un discurso que sea de integración y no de separación, ¿no? Un discurso que invita y que puede consolidar el proceso adentro de las escuelas, no un discurso que pone a las escuelas en contra de la política o que reforma contra los docentes o que acusa a los docentes de la culpa del sistema. Es decir, no ponerse en contra del sistema, sino hacerlo jugar a favor y poner objetivos y trabajar con las escuelas en lograr esos objetivos. En algunos casos incluso localizar liderazgos dentro del sistema, trabajar las escuelas que tienen mejores resultados con las que tienen peores resultados en esquemas colaborativos. Bueno, hemos encontrado muchas claves, pero estoy como tratando de hacer el relato y fíjense que estos casos, cuando hicimos el raconto de un montón de indicadores, bueno, miramos todo tipo de indicadores, claramente el más saliente era la duración de las gestiones, ¿no? Entonces, Sobral 20 años, Ceará 15 años, Pernambuco ya 13 años, bueno, Córdoba también 14 años del mismo ministro de Educación, 3 gestiones de gobierno distintas, en Puebla fueron 8 años, en Bogotá 12, en todos los casos encontramos gestiones que para hacer los cambios reales, para lograr mejoras sustantivas, necesitaron una década. Pero esa década no hay que verla como algo a conseguir, y con esto cierro, quiero hacer solamente una observación sobre la Argentina, no es que la continuidad es la explicación de la mejora, al revés, la mejora es la explicación de la continuidad. Es saber hacer bien las cosas lo que te mantiene en el lugar, lo que hace muy difícil que cambie la lógica. Entonces es mucho más consolidar, tener logros, mostrar logros, convencer a los demás, no aplastar, no aplacar, no cerrar, no quedarse en un discurso único,
donde uno tiene la verdad y los demás la tienen que seguir, sino saber ir generando esos consensos dentro del sistema, ir avanzando, y ese avance se hace cada vez más fuerte con el tiempo. Y muchos nos decían, empezamos a hacer cosas una vez que sabíamos que nosotros estábamos acá, para quedarnos, ¿no? Porque es también construir la visión de largo plazo. Uno se anima a hacer un montón de cosas y sabe, es como la metáfora de la casa. Si vos estás alquilando tu casa, no la vas a reformar. Ahora, si es tu casa, la vas a reformar porque sabes que te vas a quedar a vivir ahí. Entonces, en la gestión pública también es así. Si uno sabe que va a estar ahí muchos años, va a hacer las cosas de fondo. Si uno sabe que ahí no sabe si estás 1 o 2 años, tocar la superficie, ¿no? Entonces, este efecto acumulativo, y yo creo que es también todo un mensaje para la Argentina de la necesidad de construir ese largo plazo, de la necesidad de construir esa capacidad de liderazgo que aúna, que encuentra los puntos, los eslabones en común antes que las diferencias, que sabe trabajar la complejidad, en nuestro caso, del sistema educativo, que sabe trabajar con escuelas, que entiende lo que pasa en las escuelas, que sabe ir juntando los equipos necesarios para ir trabajando muchos años y ir generando una dosis de acumulación de trabajo, de retroalimentación, de aprendizaje con las escuelas. Y yo creo que necesitamos aprender mucho de esas experiencias. Espero que ese también sea un camino para seguir para muchos gobiernos subnacionales, y creo que esas son esas mismas capacidades las que nos van a hacer pasar mejor la situación terrible que estamos viviendo con la pandemia, que es la capacidad de construir un sistema educativo, ¿no? Y finalmente termino diciendo que mi lugar reciente en el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, espero que sirva para eso también, ¿no? Yo fui llamado de una manera apartidaria, tratando de encontrar una serie de personas que representen la diversidad del pensamiento educativo en la Argentina, poder discutir basándonos en nuestras diferencias, encontrar consensos, tratar de llegar a los consensos en común, y que sea un organismo, obviamente, de asesoramiento, no es un organismo que decide políticas, pero que pueda ir haciendo esa mirada más de largo plazo, de mayores consensos, de más articulación, y en mi caso expresa en buena medida lo que yo siento fue uno de nuestros grandes pedagogos, que fue el querido Juan Carlos Tedesco, y que yo me siento heredero de su pensamiento, de su forma de ser, de su accionar, y creo que él estaría muy orgulloso de que exista este consejo, y espero que en esa dirección de lo que él nos legó como gran educador, que siempre buscó el diálogo, los pactos, los consensos, la mirada a largo plazo, se pueda vertir algo de lo que tanto necesita la Argentina hoy, que es esa construcción de conjunto y esa mirada a largo plazo. Bueno, muchas gracias, Axel. Estamos ahí sobre el filo de la hora. Bueno, Claudia, tu turno. Te escuchamos. Tenés que... Ya estoy. Bueno, gracias, Guillermina. Hola, Axel, Jaime, qué bueno verlos. Y a todos los amigos del club, gracias por la invitación, Graciela, y por supuesto Ernesto y Catalina, un saludo también. Yo voy a centrarme en 3 puntos. El primero tiene que ver con la coyuntura, con esta escolarización remota de emergencia, en esta tremenda situación que nos toca vivir como ciudadanos, como personas, como docentes, inédita y muy, muy, muy difícil. Entonces, el primer punto voy a hablar sobre la coyuntura y después sobre políticas educativas, y voy a terminar con algo de mejora en relación a lo que recién decía Axel. ¿Qué ocurrió en la pandemia? Nos vimos de un día para el otro, sin solución de continuidad, irrumpe la cierre de las escuelas en un escenario previo de gran desigualdad en cuanto al acceso a tecnologías, pero también una gran homogeneidad en las escuelas en relación a su experiencia previa en el trabajo con tecnologías, es decir, tanto escuelas de contextos muy desfavorables como escuelas de contextos muy favorecidos, tenían muy poca experiencia en el trabajo con
tecnologías y con escolarización remota, ¿no? Las que tenían incluso tecnología no se usaban en la Argentina. El desencuentro de la escuela con las tecnologías es importante, sobre todo en las escuelas más, digamos, más pudientes, ¿no? Pero a la semana 10 de interrumpidas las clases, nosotros hicimos un estudio en la Universidad de Itela a la semana 10, y ya encontramos dos modelos muy, muy diferenciados y desiguales a los que llamamos escuelas WhatsApp y escuelas Zoom. En las escuelas WhatsApp, los intercambios entre docentes y alumnos eran a través de mensajes esporádicos, asincrónicos, y en las escuelas Zoom se intentó replicar la presencialidad, una presencia mucho más fuerte de la escuela, normalmente por demanda de los padres, donde no podríamos decir hoy, porque la mayoría no ha sustanciado evaluaciones, con lo cual los aprendizajes son improbables, en el sentido de que no hemos podido probarlos. Así que no podría decir en torno a los aprendizajes los resultados, pero sí la intensidad de los intercambios, ¿no? Es decir, escuelas para sectores vulnerables, porque estos modelos son segregados. Los sectores más vulnerables tienen una escolarización remota de muy baja intensidad, vía WhatsApp, si las familias tienen cómo cargar los datos, si tienen un teléfono en el que los chicos puedan recibir los materiales, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya saben a esta altura del partido. Esta es la situación, entonces hoy podríamos decir el mapa está entre una gran cantidad de alumnos desconectados. La encuesta nacional está hablando de por lo menos 1 millón de chicos, nuestros números son un poco mayores, los sectores más vulnerables están más desconectados, por supuesto. En ese contexto que acabo de describir, tenemos entonces los desconectados, tenemos los que iban a escuelas WhatsApp o van a escuelas WhatsApp y los que van a escuelas Zoom, es decir, se replica en la escolarización remota lo que tenemos en la escolarización presencial, ¿no? Y profundizamos esas desigualdades. El sistema educativo no se comportó como el sistema de salud. En el sistema de salud, lo que se hizo fue, se puso a la gente en cuarentena y, digamos, se asume la fragilidad del sistema de salud y se usa ese tiempo para generar, como todos sabemos y nos han explicado cientos de veces, las camas de terapia intensiva que requeríamos y fortalecer el sistema. Al parecer, esto dio resultados. Nosotros tenemos hoy un sistema de salud mejor que al comienzo de la pandemia. No diría esto respecto al sistema educativo. Nuestro sistema educativo se ha fragilizado aún más. En parte porque no hubo ese tiempo y ese acuerdo inicial para fortalecerlo. Creo que en ese sentido la política educativa no tuvo en cuenta eso. Hay ahora historias contrafácticas que podríamos plantear. Yo personalmente creo que las escuelas como instituciones no debían haberse cerrado. Probablemente sí las clases, ¿no? Por supuesto, pero no las escuelas, no los edificios escolares. Me parece que simbólicamente, pero también operativamente, las escuelas hubieran sido son lugares esenciales, simbólicos, son faros en una sociedad, y la verdad es que los faros funcionan también sobre todo en las tormentas. En ese sentido digo que las escuelas deberían haber permanecido con unas guardias mínimas, donde las familias pudieran acudir en caso de requerir, en fin, desde dispositivos, determinadas problemáticas en el acompañamiento de la escolarización de sus hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy las escuelas están cerradas, abrir las escuelas tiene riesgos, pero mantenerlas cerradas produce daños, y esto lo estamos sabiendo por estudios que se están empezando a hacer y se demuestran justamente la desmotivación, el abandono escolar que está produciendo
sostener las escuelas cerradas. Yo creo que la educación del futuro, la educación inmediata, del futuro inmediato, la educación que viene no es una educación post-pandemia. Hay todo un planteo, una línea de trabajo que es cómo va a ser la post-pandemia, la educación post-pandemia. Yo creo que la educación que viene es la educación con pandemia. Con pandemia. Tenemos que poder pensar la vida de todos nosotros, la vida de la economía, la puesta en marcha, no después de la pandemia, porque por lo menos los datos de la OCDE en cuanto, por ejemplo, a recomposición económica, recuperación de la actividad económica previa a la pandemia van a pasar 2 años. Para la vacuna, bueno, digamos, no tenemos tampoco ciencia cierta cuál es el tiempo. Sostener las escuelas cerradas, vacías, por todo ese tiempo, llevaría a seguir profundizando estos daños, ¿no? Entonces me parece que todo el esfuerzo, la imaginación, la creatividad es ver cómo reconstruimos el lazo de los chicos con la escuela, y me refiero a la educación obligatoria, ¿no? Sobre todo. El futuro, obviamente, nos va a tener que ver sin duda con mejorar la infraestructura y la conectividad. Nosotros firmamos un petitorio de más de 75.000 firmas pidiendo justamente al gobierno que garantice conectividad. Creo que muchos miembros del club político firmaron. Era en términos de consenso, que recién hablaba Axel, es importante, firmó desde Graciela Fernández Meijide hasta Juan Grabois ese petitorio, quiero decir, es muy amplio y diverso, porque sabemos que hoy la conectividad, el encuentro de la escuela con la conectividad, con internet, con dispositivos, eso sí llegó para quedarse, no hay vuelta, la escuela sí o sí va a continuar bajo un formato híbrido. Ahora, también en el futuro, esta escuela que tiene que volver a abrirse, abrir sus puertas, tiene que hacerlo primero para los más perjudicados, para los que más han perdido, probablemente sean los chicos que están en los últimos años de cada nivel, sean los aprendizajes prácticos. Por ejemplo, las escuelas técnicas están pidiendo dar los talleres, porque los talleres no pudieron de ninguna manera replicarse en forma remota, y también salir a buscar a los que se perdieron. Primero hay que saber quiénes son los alumnos que abandonaron, luego ir a buscarlos y luego generar los puentes para que esos chicos reingresen a la escuela. En términos de política educativa, digamos, todo esto que vamos a poner en marcha en el futuro, o toda la mejora de la educación en general, y paso al segundo punto, nos pone por delante los graves déficits que tiene la Argentina en materia de políticas educativas. Yo diría que son 2, porque tenemos poco tiempo, ¿no? Uno tiene que ver con el déficit y la gran debilidad que tiene nuestro sistema de información y evaluación. Jaime habló de Mendoza, y yo les diría que en la Argentina hay 2 provincias que tienen un sistema de información nominal, robusto, interesante, que permite la trazabilidad o la trayectoria de los alumnos y tomar decisiones fundadas en evidencias, que son Mendoza y Santa Fe. En el caso de Santa Fe es un sistema muy complejo y que les llevó mucho tiempo armarlo. En eso creo que producen más información de la que pueden usar todavía, ¿no? Pero el resto del país, si bien algunas provincias, Córdoba, algunas tienen algo avanzado, no tenemos sistemas de información confiables, robustos, y ni de evaluación tampoco, ¿no? Y entonces eso afecta a la política pública, la política educativa, y también la segunda debilidad que tenemos son las capacidades técnicas para diseñar políticas. Porque, y acá quiero poner un punto, porque en la Argentina, no sé, tenemos este problema a veces de
de pensar que a través del consenso se pueden resolver prácticamente todos los problemas. Y la verdad es que el consenso o la mayoría, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, la mayoría es un método que permite resolver algunos problemas. Pero la mayoría, por ejemplo, no permite resolver problemas que están basados en saberes técnicos. Uno no puede poner en votación o generar consenso acerca de si 2 más 2 es 4 o no es 4, que dice la mayoría. Y a veces me parece que en políticas educativas se privilegia el consenso o tratar de llegar a algún consenso, a algún acuerdo, en cosas que en realidad deberían ser decisiones de política fundadas en evidencia, en experiencias previas, en saberes. Cuando Axel habla de mejora y cita los casos de Brasil, por ejemplo, esos estados, Brasil, en los últimos 20 años, incluso bajo el gobierno de Lula, por ejemplo, generó una política educativa sumamente interesante, por ejemplo, basada en información. Se generó un índice de calidad que se distribuyó en cada una de las escuelas, digamos, cada escuela fue evaluada de esa manera, y la conversación que uno tenía con un director de escuela, por ejemplo, era acerca de, bueno, ¿cuáles son tus problemas en la escuela? Y el director remitía a esta información, decía, bueno, yo tengo que mejorar un 10% mi capacidad de retención, un 20% mi capacidad, digamos, de enseñanza de las matemáticas o que mis alumnos aprendan matemáticas. Empieza a haber una conversación informada. Cuando uno no tiene información, uno habla con un director de escuela y le dice cuáles son tus problemas, y dice, bueno, acá hay mucha repitencia, hay mucho abandono, hay poco de esto, poco de lo otro, sin precisiones y sin metas. Y además sin incentivos para mejorar. Mientras que en Brasil el propio gobierno de Lula no solo puso información, digamos, índices por escuela, que esto habitualmente se une a políticas llamadas neoliberales, bueno, lo hicieron gobiernos de otro signo, digamos, digamos, fueron generando estas, de algún modo, rendiciones de cuenta, ¿no? Y gestiones informadas, y al mismo tiempo poniendo incentivos para aquellas escuelas que iban mejorando. Por supuesto, esto fue a cambio de aumentos salariales interesantes que se dieron en ese momento, que coincidieron con los aumentos que hubo en la Argentina, solo que en Argentina se dieron a cambio de nada, es decir, se duplicaron, se triplicaron los salarios docentes durante esa misma década, pero no se generaron ningunos instrumentos que permitan modernizar y fundamentar las decisiones, ¿no? Para terminar, digo entonces sobre estas dos debilidades, que nos faltan sistemas de información confiables y que necesitamos desarrollar mayores capacidades en quienes diseñan y evalúan las políticas. También, y el tercer punto es la mejora y la transformación, creo que necesitamos atender a que la gestión de la educación es una gestión multinivel, es decir, la gobernanza de la educación no está en manos de un ministro de educación, por suerte. Es decir, la idea de que si un ministro dura mucho, entonces va a poder sostener una política, es muy relativa, porque en realidad lo que pasa en un aula, que finalmente es lo que importa es lo que pasa en el aula, lo que el maestro enseña en el aula y lo que el chico aprende en el aula. Lo que pasa en el aula depende de ese maestro, me estoy refiriendo a los factores estrictamente escolares, ¿no? Depende de ese maestro, depende del director de esa escuela, depende del ministro de Educación de esa provincia, del gobernador de esa provincia y en última instancia del gobierno nacional. Entonces, en esa cadena de decisiones, de toma de decisiones, deberíamos empezar a hacer jugar algún tipo de incentivos, digamos. La pregunta sería, por ejemplo, hoy, a un gobernador de una provincia, ¿por qué le convendría, le interesaría que su escuela o que su sistema educativo mejore? ¿Qué incentivos tiene para eso? O a un director de escuela pública.
por qué ese director trabajaría denodadamente para bajar el índice de repitencia de su escuela, ¿no? Si no pareciera haber incentivos ni recompensas en el caso de aquellos directores que sí logran resultados en esa dirección. Entonces me parece que para la gestión, políticas informadas, basadas en evidencia, que apunten a una gestión de la mejora, tienen que atender a poder generar incentivos, desarrollar capacidades en esta gestión multinivel. Y por último, uno de los problemas que tenemos en educación es que falta reclamo por mejoras de la educación. Es decir, la sociedad, la voz de quienes, de los padres, la voz de los alumnos, es una voz que no se escucha. La voz de los empresarios, la voz de los políticos. Digo, la educación aparece en boca de todos, sobre todo de la clase política, en elecciones. Luego, la educación no importa. Y esto lo digo con mucho dolor, pero la educación no importa, no está presente en los discursos, no está presente en las intenciones más profundas de los presidentes en la Argentina, por ejemplo, del Congreso. Hay mucho desconocimiento, se supone muchas veces que no sé, solo se requiere aumentar los sueldos de los maestros, que sí hay que aumentarlos porque los sueldos en la Argentina son de los más bajos del mundo, pero no es el único tema en educación. Entonces me parece que tenemos que empezar a cumplir la ley, creo que esa sería mi cierre. Yo diría que la mejor política para el futuro de la Argentina es muy modesta, que es cumplir la ley de cédula escolar que obliga a todas las provincias a tener un sistema nominal de información y no se cumple. Cumplir la ley en que el Ministerio Nacional debe asegurar la adecuación de todos los edificios y los recursos que se requieran para llevar adelante el servicio educativo. Cumplir la ley evaluando y dando la información de los resultados de las evaluaciones a la sociedad. Hoy el gobierno nacional todavía no dio a conocer los resultados de la evaluación del año pasado, de las pruebas a aprender. Esa es una información que le pertenece a la ciudadanía y el gobierno nacional no la da. ¿Y por qué sería importante hoy? Es la última foto que tenemos del sistema educativo antes de la pandemia. Esa información debe ser comunicada a la población, ¿no? Debe ser conocida, incluso también por las escuelas. Y finalmente, con esto cierro, por esto de que las políticas se tienen que fundamentar en saberes, la ley también hay que cumplir la ley, la conformación de consejos consultivos, la ley del 2006, que es una buena ley, la Ley de Educación Nacional, pone en manos del Consejo Federal, como corresponde en un país federal, una cantidad de decisiones de política educativa. El Consejo Federal es la reunión de los 24 ministros, y la ley prevé la conformación de 3 consejos consultivos, muy importantes. El Consejo de Políticas Educativas, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Actualización Curricular. Esos 3 consejos funcionarían justamente produciendo los saberes sobre los cuales el Consejo Federal tomaría decisiones de política. Bueno, esos 3 consejos no existen, ¿sí? Están en la ley. Entonces, sencillamente, mi propuesta es muy humilde para el futuro. El futuro es chiquito, cumplir la ley. Bueno, gracias, Claudia. Miren, acá me dice Axel que tiene un tema por el cual se tiene que ir primero. Yo tengo una lista ya de gente acá haciendo preguntas. Voy a dar los 3 bueno, tengo los 3 primeros los 3 primeros puestos de quienes quieren preguntar. El primero es Cacho Lotter,
que te pido, Cacho, que seas breve en la pregunta, para así hay tiempo para Axel pueda contestar. Vamos a hacer esas 3 primeras y yo voy a sintetizar las otras 2 que se mandaron, que son casi iguales. Bueno, Cacho, te escuchamos. Sí, gracias, Guillermina. No tengo tiempo para desarrollar, pero mi preocupación fundamental fue en las pruebas PISA y en las pruebas Aprender. Cada año vi que en matemáticas estábamos cada vez peor, hasta niveles comparativamente, no digo ya con países europeos, ni digo ya con el sudeste asiático, con nuestros países sudamericanos cada vez peor. Yo lo que quería preguntar, por mi experiencia de educación, tanto de maestro como después de padre, abuelo, etcétera, etcétera, cuando yo veo lo que se enseña y cuando veo las preguntas de las pruebas PISA, en matemáticas específicamente, no me extraña para nada. Lo que se enseña acá en matemáticas, en general, no tiene nada que ver con lo que las pruebas PISA, muy acertadamente, tratan de identificar como saberes matemáticos. Ahora bien, mi pregunta es esta. La población del mundo, brevemente, se divide en 2 tipos. El 99,99% cree que la matemática es una herramienta, que lo usamos los ingenieros, los economistas, los físicos, nosotros en nuestra vida diaria. Y hay un 0,001% que son los matemáticos que creen que la matemática es un fin en sí mismo. Lo lamentable es que son estos los que suelen definir qué es lo que se tiene que estudiar en matemáticas en Argentina y cómo se debe enseñar. Entonces, mi pregunta es, ¿quién es el que define y lleva a la realidad y analiza? Mire, acá no se trata de enseñar bien esto. Empecemos preguntándonos, ¿es lo que tengo que enseñar realmente en esta materia tan fundamental en el siglo XXI para no quedarnos rezagados como país? ¿Y cómo se hace para darle herramientas a los docentes para explicar, para enseñar ese tipo de disciplina? Muy bien. La otra pregunta es de Ernesto Ore. Ernesto. Guille, mientras Ernesto abre el micrófono, yo estaba antes de Cacho anotada, solo para que me anotes, bueno, porque me parece que salía. Perfecto. Sí. Bueno, Sabrina. Hago yo hasta que viene Ernesto. Sí, hasta que Ernesto habla. Quería agradecerle muchísimo a los 3 expositores. Mi pregunta tiene mucho que ver con la coyuntura y con algo que señaló Claudia, que a mí me parece fundamental, que es pensar la educación en la pandemia. En este sentido, hay algo que a mí me preocupa mucho, que lo pienso hace muchos años, y tiene que ver con que a muchos argentinos nos interesa decir que la educación nos importa, pero sin embargo, cuando la educación está sufriendo, no nos organizamos, ni nos movilizamos, ni reclamamos demasiado para que esto cambie. Y me parece que hoy en día estamos teniendo la máxima expresión de esto. No hay escuelas, no hay colegios desde marzo, y sin embargo yo lo que no veo es una activación ciudadana en este sentido. No, ni siquiera pidiendo la vuelta a la escuela, sino pidiendo que las autoridades empiecen a planificar algún tipo de regreso que tome diferentes modalidades. Entonces, en este sentido, me gustaría, lo pongo ahora como pregunta a los 3, me gustaría un poco desde el lugar de ustedes, desde el lugar de expertos,
pensar en esta coyuntura tan particular, ¿cómo podemos hacer para también socialmente crear conciencia de todo el daño que se está haciendo con la desescolarización de los chicos en todos los niveles? Gracias. Bueno, muy bien. La tengo a Rocío Ortega en la próxima pregunta y después vamos a las respuestas. Sí, buenas noches. Soy José Ortega. Rocío es mi hija que me ha expropiado mi computadora con los nuevos tiempos. Son dos puntos. Uno, creo que coincide un poco con la pregunta anterior, y es la falta absoluta de liderazgo político en la defensa de la educación. Me parece, a nivel nacional, a nivel incluso internacional y a nivel Mendoza, que yo vivo en Mendoza, me parece muy preocupante que esto no haya sido, digamos, prioridad número uno desde el principio, y que no sé si porque o los niños no votan o no contribuyen a las campañas o los más vulnerables no tienen esa capacidad de influencia con la política. Parece que digamos, la educación no está en la prioridad, y es una pena porque en la provincia de Mendoza los fundadores de la Constitución mendocina, y Jaime lo sabe bien, pusieron dos pilares, la educación y el agua. Por eso él fue secretario de escuela y no ministro. Esa es una. La otra, que no tiene nada que ver con la pandemia, me parece que existe una especie de anquilosamiento con relación al mundo del siglo XXI que ya está aquí, con lo que es la revolución tecnológica. Y no veo un acompañamiento desde el punto de vista de los currículums, etcétera, de lo que los niños de hoy en día tienen que empezar a estudiar para poder tener oportunidades profesionales o intelectuales en el día de mañana. Y veo que hay una separación cada día más grande en ese aspecto. Yo creo que a lo mejor las personas que están tomando esas decisiones a nivel político no tienen racionalizado lo que es la revolución tecnológica y lo que se va a exigir para cuando esos niños tengan que ir a la universidad o incluso tener trabajo. Esas son mis dos preguntas. Bueno, muy bien. Después tengo dos mensajes, uno de Elsa Kreisman y otro de Graciela Mendías, que yo creo que van en el mismo sentido, que hablan sobre, que preguntan sobre cómo ven la posibilidad de avanzar en la educación en el futuro en relación a las posiciones del sindicalismo. Es decir, preguntan sobre qué papel va a cumplir o está cumpliendo el sindicalismo en la construcción del futuro de la educación. Las dos Perdón, van por ¿puedo agregar una partecita de mi pregunta que me olvidé y es muy puntual? Sí. Estamos hablando todo el tiempo de los 6.500 chicos en la ciudad de Buenos Aires que quedaron afuera del sistema educativo. Yo traté de encontrar datos para la provincia de Buenos Aires y no los encontré. Quiero aprovechar para preguntarle a Jaime si hay datos de Mendoza, o a todos para preguntarle si hay datos de otras provincias o solo si la ciudad de Buenos Aires los tiene. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Axel, que pidió por favor contestar primero porque tiene problemas familiares. Uno de los problemas de la pandemia es ese, es que estamos todos, o están todos criando chicos, atendiendo los problemas de la familia. Y después me pidió Graciela que antes de que se vaya Axel, hacer un saludo para todos los participantes, ya que Axel se iba a ir. Y después seguimos con las preguntas, porque yo también tengo alguna pregunta. Axel, te escuchamos. Sí, les pido mil disculpas y el diálogo es súper interesante y me encantaría quedarme, pero estoy acá compartiendo crianza y también a veces no dan los tiempos, lamento mucho. Solamente un par de comentarios. Creo que la pandemia ha desnudado no solamente las dificultades del sistema educativo, ha hecho visible lo invisible, ¿no? A veces lo vemos por Zoom cuando tenemos la suerte de tener clases por Zoom. La mayoría no tiene esa suerte, pero vemos lo bueno y lo malo del sistema.
vemos docentes extraordinarios y vemos docentes flojos, vemos cómo planifican sus clases, cómo trabajan con sus alumnos, aún en esta modalidad muy distinta, pero vemos cosas, y también vemos las capacidades e incapacidades de la política pública, a nivel nacional y a nivel provincial, porque muy bien lo mencionó Jaime al principio, el sistema federal, y en cada provincia hay realidades distintas, y algunas lo hacen muy bien, y otras tienen muchas dificultades. En esa visibilización de lo invisible creo que tenemos un sistema de baja gobernabilidad educativa en distintos sentidos, ¿no? Uno de los trabajos que estamos haciendo de investigación, que se llama Gobernabilidad Pedagógica en las provincias argentinas, analiza justamente 6 provincias, una es Mendoza, y hemos ido hasta el corazón del sistema, que es hasta mirar los cuadernos de clase, tratar de mirar todos los niveles hasta el cuaderno de clase y a ver qué efectos tiene la política educativa en los aprendizajes de los alumnos. Y vemos, como predecíamos, muy baja capacidad de gobernabilidad pedagógica, curricular, organizacional del sistema. Es decir, si uno quisiese cambiar la enseñanza de la matemática, como preguntaba Cacho antes, no tenemos manijas para tocar lo que pasa en las aulas. Tenemos manijas muy débiles, muy lejanas, muy fragmentarias, porque algunos capacitan de una manera, hay personas, distintas tradiciones, todo muy individual, muy fragmentario, y muy difícil, incluso si uno quisiese llevarlo al territorio, de compaginarlo, ¿no? Y eso me parece que nos va a hacer mucho daño en esta pandemia, nos está haciendo mucho daño, y necesitamos justamente consolidar, bueno, lo dijeron antes, sistemas de información, buenos equipos técnicos que sepan trabajar la matemática, a nivel curricular para llegar a trabajar con los docentes, ¿no? Pero mencionar solamente un aspecto positivo, Jaime mencionó varios y me alegro que haya sido así. Uno es claramente la voluntad que están poniendo incontables docentes y que están dejando mucho más de lo que corresponde para tratar de reinstalar el vínculo con sus alumnos, y también algunos esfuerzos que se han logrado. En particular, una situación que yo venía proponiendo desde antes de la pandemia, que era tratar de crear un sistema educativo digital en la Argentina, y que hubiese sido muy importante tenerlo antes de la pandemia, y que se ha avanzado mucho en estos meses. Se ha lanzado ahora hace muy pocos días la plataforma Juana Manso, se llama, y que me parece que es un gran salto adelante de construir una visión más de plataforma, no de portal. El portal muestra recursos, pone recursos en un lugar para que los docentes vayan y los usen. No los usa nadie, o los usan muy poco, porque el portal es algo anacrónico, digamos. La plataforma es un ecosistema, es un lugar donde el conocimiento circula en base a algoritmos, en base al uso de los otros, y además en base a la calidad de los contenidos. Bueno, me parece que vamos en esa dirección, apurados por la pandemia. Eso ha permitido que el Estado negocie con las compañías que ofrecen telefonía celular y que permita que todos los datos que se consumen en esa plataforma sean gratuitos, lo cual es un gran paso adelante, porque si no a las familias le costaría la educación ahora virtual, le costaría pagar sus datos por la educación, porque ahí las familias se conectan básicamente, las familias de sectores populares, por datos, con lo cual creo que han sido pasos posibles gracias a la pandemia, y que espero que sigan siendo prioridad y que permitan constituir una oferta educativa de calidad en el plano digital y que continúe más allá de la pandemia. Es decir, que haya sido una oportunidad ganada por la pandemia. Pero hay muchas otras deudas de la política que claramente ahora nos están costando mucho más porque las urgencias son mucho mayores. Bueno, me disculpo que dejo aquí y les mando un saludo muy cordial, pero dejo que Graciela quería también decir. Sí, Graciela. Sí, gracias. Perdón, va a ser muy cortito. Quería primero agradecerte a vos, Guillermina, porque esto lo iba a hacer al final, pero bueno, para que Alex pueda escuchar, ha sido un pedido y muy bien resuelto, por cierto, en un tema que para mí es prioridad, lo fue siempre, lo tengo en el corazón. Gracias, Axel, muchísimas gracias por haber estado. Bueno, lo mismo a Claudia y a Jaime. Y estoy segurísima de que Luis Rapoport va a responder algo con respecto a la pregunta de en qué se beneficiaría o cómo hacemos para que los gobernadores se aviven de que se beneficiarían con una educación buena. Lo dejo en sus manos y yo les doy un abrazo a los 4. Muchas gracias, yo me quedo.
Yo me quedo aunque vos te vayas, Axel. Chao. Bueno, adiós, Axel, y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la participación. Bueno, las preguntas son también para los otros dos invitados, para Jaime y para Claudia. A ver, Jaime, ¿vos querés responder algo? Sí, me gustaría, bueno, Sabrina hizo una pregunta muy concreta sobre Mendoza. Yo lo había dado el dato, que son 1974 chicos registrados como salidos del sistema sin referencia de reingreso. Pero eso sería, bueno, esos serían los que están en una situación desesperante. Les aclaro que Mendoza tiene una serie de programas para ya estar hoy buscando a esos chicos, algunos en un nivel de vulnerabilidad absoluto. Pero a mí me preocupa, y por eso insistí en más allá de los 6.500 en Cava, que esos 1.900 chicos son muy poco representativos del sistema. Son los que tenían igual problemas aunque no hubiera habido pandemia. En realidad, lo que esto ha revelado, ha puesto sobre el tapete, es la cantidad de chicos que están ahí, con una dificultad que hay que ir a buscarlos. Y lo que da el sistema nominal es que, por ejemplo, hoy ya en la provincia de Mendoza hay una cantidad de chicos que han podido hacer sus trayectorias, han podido ser evaluados, y esos chicos incluso van a terminar antes las clases para dejar más capacidad docente para los chicos que han tenido más problemas, o porque han tenido esas trayectorias de baja intensidad, o porque directamente han estado más ausentes que los otros. Entonces, por eso es que el sistema de tener, digamos, un sistema nominal es esencial. Y me gustaría decir dos palabras sobre el tema que se planteó de los sindicatos. Desgraciadamente, yo lo conozco a la perfección por los 4 años de gestión, los sindicatos en la Argentina juegan en contra del sistema. Lo digo abiertamente porque, a ver, les voy a dar un ejemplo extremo. El sindicato, para ponerse en contra del gobierno en Mendoza, rechazó la cláusula gatillo. La rechazó. Rechazó el pago de la zona a todos los docentes, siempre con explicaciones, que es porque querían armar una comisión y discutirlo 5 veces más y qué sé yo. Pero la verdad que el sindicato en Mendoza, que es sindicato uno solo, que pertenece a CETERA, es un sindicato que a veces juega hasta en contra de los docentes para oponerse al gobierno de turno. Entonces es un sindicato con el cual yo creo que sería esencial poder trabajar con los sindicatos, pero la verdad es que lo que se transforma hoy esencial es en poder trabajar con los docentes. Y este sistema de nominalidad creo que les está quitando mucha intermediación a los sindicatos, porque hay muchos docentes que empiezan a darse cuenta que el sindicato no los representa en lo más mínimo y que tienen la posibilidad de participar del sistema sin pasar por ese sedazo del sindicato. Bueno, muy bien. Claudia. Ahí voy. Bueno, varias cosas. Tomo lo último de Jaime. Los sindicatos en la Argentina, los sindicatos docentes son especialmente retrógrados. Es una de las pérdidas más grandes que tenemos. Digo, cuando uno mira el sindicalismo chileno, por ejemplo, o incluso en Brasil, es bravo, siempre el sindicato docente es bravo, ¿no? Pero tienen posiciones, podría dar un montón de ejemplos, que se pueden discutir, que no coinciden con las del gobierno, pero son posiciones, digamos, tienen algo de vanguardia, digamos, empujan hacia algún lugar. Uno puede estar de acuerdo o no. Lo que vemos hoy en la Argentina, en realidad yo concretamente veo que el mayor sindicato, el más importante de la provincia de Buenos Aires y CETERA en general, está absolutamente de acuerdo con el gobierno nacional. Lo que uno ve es un acuerdo, yo creo que hace muchísimos años que no veíamos una cosa así, tanto en cerrar las escuelas, asumir que los docentes iban a poner, porque yo pensé que los sindicatos iban a salir a decir de ninguna manera vamos a poner nuestras computadoras, a pagar internet nosotros, los datos, la luz, en fin,
Hoy la provisión del servicio educativo la pagan los docentes en su casa, pagando su conectividad, su teléfono, su computadora. En otros momentos, imagínense ustedes que el presidente fuera otro, por ejemplo, Macri, tanto que decían, si hubiera dicho, bueno, ahora van todos los docentes a su casa, pagan su conectividad y ponen sus computadoras para sostener la escolarización remota, yo estoy segura que el señor Baradel hubiera dicho no, por supuesto. Entonces me llamó mucho la atención y me parece muy bien que digamos, todos los sindicatos hayan apoyado el cierre de escuela. Ahora apoyan que las escuelas sigan cerradas, como si cuando se quieren abrir dicen no. Entonces lo que creo es que se está dando una situación muy complicada y es donde los propios docentes no están apoyando la reapertura de las escuelas y en eso están haciendo este mismo juego, digamos, apoyando la posición dominante del gobierno nacional. Eso es bien complicado, porque yo creo que cerrar las escuelas la cierra cualquiera, el asunto es abrirlas. ¿Quién las va a abrir? Porque ha pasado algo, digo, para hablar de la realpolitik, después si quieren hablamos de pedagogía o teorías, pero a ver, el tema más difícil ahora es que el gobierno nacional, y incluso el ministro nacional, se ha puesto en un lugar tan central, donde dice, yo autorizo cada escuela que se vaya a abrir. Con lo cual carga en sus espaldas, solito se puso en sus espaldas la posibilidad de cualquier contagio, de cualquier eventual muerte de docentes, de alumnos, que se produzca en cualquier escuela de la República Argentina, digamos. Al asumir ese lugar central, donde autorizo o no autorizo la apertura de escuelas, solo se han metido en un callejón sin salida. La verdad es que en la Argentina el gobierno de las escuelas está en manos de los gobiernos provinciales. Son los gobernadores los responsables de lo que pasa en las escuelas. Y esto hay que volver a plantearlo una y otra vez. Es cada provincia la que tiene que decidir cómo vuelve, y cada escuela en un diseño muy artesanal, porque depende de la capacidad de esa escuela, de la estructura de esa escuela, de la cantidad de alumnos que tengan para hacer los diversos circuitos que requieren los protocolos, ¿no? Entonces, eso por un lado, el liderazgo de la educación, por eso dice la pregunta, debe ser de los gobiernos provinciales. El gobierno nacional tiene un papel fundamental en la evaluación del sistema y también en la producción de una visión inspiradora de hacia dónde ir, que es muy importante, pero no en la gestión, de si esta escuela abre, esta no, si el banco va acá o va allá. Eso no es potestad del gobierno nacional. La pregunta que hacía Sabrina, yo la verdad es que también me la hago, ¿no? Me pregunto, ¿por qué los centros de estudiantes que conozco, de escuelas muy bravas, digamos, que tienen centros de estudiantes poderosos, digamos, ¿por qué no están hoy, por ejemplo, 21 de septiembre en la calle pidiendo que abran las escuelas? Aun cuando fuera una batalla perdida, digo, si no son los estudiantes los que están diciendo ábranme las escuelas, incluso aquellos que tienen su centro de estudiantes, o sea que hay un interés político genuino en poder hacer política. Digo, la escuela cerrada les impide desarrollarse, ¿no? También desarrollar su trabajo. Entonces, ¿dónde están esos centros de estudiantes? ¿Dónde están los estudiantes universitarios, por ejemplo? Y también dónde están los padres. Yo sé que los padres están hartos de que los chicos estén en la escuela. Pobrecitos, ahí veo la niña de Sabrina, no va para vos. No, tu mamá no. Pero el resto de los padres en general, yo apostaba que esto no iba a durar más de 2 meses, porque, digo, algo de escuela, abran algo. Bueno, yo me hago esa pregunta con un cierto temor, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que no tengamos ese reclamo? ¿Será que tenemos problemas mucho más graves? Digo, venimos de todo un planteo, y yo seguí lo que hizo el club, por ejemplo, en relación a la justicia, como que hay temas que son más urgentes, no lo sé, no sé cómo está pensando todo el mundo, pero bueno, tengo esa pregunta, me preocupa muchísimo, muchísimo que no esté esa voz, ese reclamo de abran las escuelas, no entiendo por qué no está, incluso para los que, por eso digo, los que tienen intereses, incluso políticos, como los centros de estudiantes, ¿no? Y en cuanto a la escuela, alguien decía, bueno, las nuevas tecnologías podrían resolver. Yo quiero decir algo, a mí, por supuesto que las tecnologías, la conectividad, las computadoras y todo eso es muy importante, pero eso no es la escuela. Digo, si nosotros tuviéramos hoy a todos los chicos con el máximo, la mejor computadora del mundo en su casa, con todos conectadísimos, estaríamos mejor, sí, probablemente se hubieran podido desarrollar actividades más intensas y demás, pero eso no es la escuela, eso no agota la experiencia escolar, porque la experiencia escolar es una experiencia de lo colectivo, por un lado, pero además de lo común. Entonces, de lo común con los otros, mire, a tal punto es así, que los enfoques, por ejemplo, ¿cómo se aprende a leer y escribir? En la Argentina, los enfoques, digo, la didáctica, bueno, por ahí esto es muy específico, pero para tener una idea de hasta qué punto es importante estar con el otro, es que en la Argentina, por ejemplo, utilizamos un método para la enseñanza de la lectoescritura y también de las matemáticas, que es el constructivismo, que es un gran método, con muchos problemas también, pero que tiene una dimensión de interacción muy fuerte. Para decirlo fácil y rápido, uno aprende a leer y escribir porque ve leer y escribir a otros chicos. Y uno mira por encima del hombro cómo está escribiendo y eso hace que yo ponga en duda la forma en que estoy escribiendo yo, o que yo estoy sumando. Y es en ese conflicto colectivo, en esa espiar lo que el otro hace, compararme, preguntarle, es en ese ambiente en el que se alfabetizan los chicos en Argentina hoy. Por eso, aprender a sumar, a escribir, esos aprendizajes esenciales requieren, por nuestros métodos, muchos, son muy dependientes de la interacción social, de lo común. Luego, la ciudadanía, que se conforma en la escuela, es imposible hacerla vía tecnología, quiero decir, requiere de los otros. Entonces, la escuela es esa experiencia de lo colectivo y de lo común. Podemos tener toda la tecnología del mundo, la necesitamos, la tenemos que tener, pero eso no va a reemplazar a la escuela. La escuela es más. Bueno, gracias, Claudia. Tengo otros anotados en la lista para preguntar. Lo invito a Ernesto Górez, si es que puede en este momento hacer la pregunta, para que la haga. Me dice Ernesto que tiene una internet muy inestable, entonces si está en condiciones de preguntar, lo invito a preguntar. Y si no, la tengo siguiendo la lista a Paula Mahler. Bueno, Ernesto me parece que no. Entonces, Paula. Mi pregunta, quería saber si el Ministerio de Educación está haciendo alguna evaluación de lo que está pasando con el momento de la pandemia y si está pensando algo para la pospandemia, pero sobre todo si está llevando a cabo ahora un trabajo de evaluación. Bueno, voy yo bien. Y de paso contasto lo de... perdón, no. Perdón. Espera. Tengo a Luis que pidió a Secretario. Así que, Luis,
vos. Bueno, yo quería hacer un comentario rápido, pero Graciela me obligó a hacer un comentario un poquito más amplio. El comentario rápido, bueno, se vincula, es que la competencia global en el orden internacional es alrededor de sistemas educativos. China es una potencia esencialmente porque está escupiendo ingenieros y científicos en una dimensión impresionante. Pero al mismo tiempo tiene 1.300 millones de habitantes. Pero Israel, que tiene menos 9 millones de habitantes, es también una potencia porque tiene la concentración de científicos por metro cuadrado más alta del mundo. Y Finlandia, con 5.5 millones de habitantes, es una potencia y hay por el sistema educativo que tiene. O sea, la competencia global en el orden internacional es una competencia obviamente económica, la guerra cayó en desuso, y esa competencia es eminentemente una competencia alrededor del conocimiento, y el conocimiento emana del sistema educativo. Primera reflexión. Segunda reflexión es en relación a lo que dice Graciela. Yo creo que, bueno, ustedes saben más o menos, escribí un montón de veces, lo dije acá. Acá hay grandes líneas, 3 modelos, digamos, de gestión del desarrollo económico. El modelo chino, donde los votos vienen de arriba y la plata viene de abajo. O sea, si no me vota el Comité Central del Partido Comunista, yo como gobernador o dirigente de una provincia no voy a ningún lado. Y tengo que conseguir la plata de abajo. ¿Cómo se llama? Estados Unidos, los votos vienen de abajo y el dinero viene de abajo, pues la institucionalidad anglosajona es eso, una vinculación entre, digamos, el voto y la representación. La representación y, en definitiva, el aporte de dinero, o sea, el impuesto. En la Argentina está toda vuelta, o sea, el dinero viene de arriba, los votos vienen de abajo. Yo creo que lo que rompe esa lógica es un cambio en el sistema de coparticipación, pero además del cambio del sistema de coparticipación, cosa que hacen prácticamente todos los países del mundo, pero en particular lo hacen los chinos, pese a que están con este esquema de votos que vienen de arriba y evalúa al gobernador desde arriba, que es el tema de los fondos condicionados. O sea, creo que, digamos, los estudiosos del sistema educativo tendrían que pensar en cuáles son el sistema de condicionalidades que hay que meter para manejar recursos adicionales para educación. Si todos los recursos son para aumentar los sueldos y nada más, no sirve. Hay que ver cuál es el sistema de condicionalidades que mejoran la educación y qué es lo que se condiciona. Con una diferencia respecto al sistema económico, porque uno tiene que pensar el sistema de premios y castigos de una forma distinta, porque si le saca los fondos condicionados, estamos exacerbando la derrota del sistema educativo de esa provincia. O sea que es sustancialmente más sofisticado, pero yo no sé de educación, entonces se lo dejo a los expertos. Pero básicamente hay que pensar un sistema de fondos condicionados y donde el gobernador diga, viejo, si yo no consigo esta guita, digamos, pierdo. Bueno, muy bien. Lo tengo a Mario Mariscotti. Hola a todos, gracias. Yo lo que quería decir es que, bueno, en primer lugar estoy muy agradecido a los expositores, me parece que han sido 3 charlas muy enriquecedoras. Había un aspecto que mencionó Axel Rivas y que ahora en la intervención reciente de la señora Romero, Claudia creo que es, ¿no? Claudia Romero, también tocó. Lo que dijo Axel Rivas fue algo así como la importancia de darle poder, asignar poder a las autoridades, a los directores de escuela y demás. Y Claudia Romero recién hablaba acerca de la especie de intervencionismo, centralismo que hay
desde el Ministerio de Educación de la Nación. Y en tal sentido yo quería preguntar la opinión de ustedes sobre lo siguiente. Yo en una época me tocó ser como subsecretario de Ciencia y Tecnología, participaba del gabinete del Ministerio de Educación y en aquella época me acuerdo que el Ministerio de Educación tenía como 1.200 empleados. No sé cuánto tendrá ahora, pero si uno toma un poquito la evolución de las cosas naturales en la Argentina, quizás tengan más. En aquella época me acuerdo que había un secretario que explicaba en las reuniones de gabinete que se habían comprado tantos miles de libros para repartir entre las escuelas de todo el país, etc. Y había cosas de todo ese tipo. A mí me pareció siempre y me sigue pareciendo que eso es una barbaridad. La pregunta concretamente es si ustedes no tienen la opinión de que justamente el Ministerio de Educación Nacional no tendría que reducirse a no sé, digamos, 20, 30 personas muy sabias que reflexionen sobre la política y establezcan líneas y grandes ideas y nada más. Y que todo el presupuesto que se gasta en el resto se pueda repartir en todas las escuelas del país. Bueno, gracias, Mario. Bueno, ahora me toca a mí hacer una pregunta, para después darle la palabra a los invitados, a Claudia y a Jaime, para terminar. Hay un tema que básicamente algunos de los participantes ya señalaron, que los problemas de la educación son básicamente estructurales. Claudia habló de algunos de ellos, Jaime también habló de algunos de ellos y Axel, pero básicamente yo creo que la educación en la Argentina está en una coyuntura especial, que es perfeccionarse, mejorarse, o hacerse por lo menos, qué sé yo, menos mala, o avanzar en una transformación. Las cosas que dijo Luis, algo que además se dijo sobre que la educación que tenemos es una educación que no corresponde al siglo en que estamos viviendo y a la situación de la cultura digital. Aunque aunque hayamos usado el Zoom y todo lo demás, eso no quiere decir que no alcanzó a todos los chicos, pero eso no quiere decir no solo que no se alcanza la potencialidad que tiene la escuela, sino además que una cosa es la cultura digital y otra cosa es la cultura tradicional transmitida por el Zoom. Y lo que uno ve es que lo que en general pasó es que cuando se hicieron cuadernillos y demás para los chicos, lo que se hacía era el manual, o muy parecido al manual, en algunos casos recontra parecido al manual que tenía yo cuando iba a la escuela, que debo haber ido hace más de 60 años. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida la Argentina está preguntándose y trabajando por avanzar en la cultura que necesita la sociedad en el siglo XXI? Algunas experiencias se hicieron en la administración anterior, en muchas de las jurisdicciones hubo experiencias que incluyeron algunos elementos de lo que podríamos decir la cultura digital. La pregunta es si ustedes ven posibilidades que a partir de esta nueva administración se alienten esos cambios o por el contrario, hay una expectativa, una mirada diferente con respecto a cómo orientar la educación. Bueno, y con eso dejo para las respuestas a los expositores. Jaime o Claudia, el que quiera tomar el guante primero. A mí me gustaría contestar
contestarle un poquito, desgraciadamente Mario Mariscotti se está yendo, pero él preguntó el papel del penal, es el Ministerio de las Universidades. La educación de las provincias la pagan las provincias y el Ministerio Nacional incide demasiado en muchas decisiones. Ahí Claudia lo decía, que lo importante son las escuelas, y yo concuerdo con ella que las escuelas no deberían haberse cerrado en la Argentina. Hoy es muy difícil abrirlas, pero no se deberían haber cerrado. Pero además eso es de la órbita absolutamente provincial. Ustedes piensen que en el último año de mi gestión en la dirección de escuelas, vinieron de Nación 400 millones de pesos y el presupuesto de la provincia para educación eran 26.500 millones de pesos. El total de los salarios, que es la parte del león de los docentes de la Argentina, la pagan las provincias. Y el otro elemento muy importante es que el problema no está solamente en el nivel salarial docente, sino en la cantidad de docentes que hay. Eso que aclararon que en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno de Scioli, se duplicó la cantidad de policías, y por eso los policías ganaban esos sueldos tan bajos, en el rubro docente pasa una cosa muy similar. Cuando uno siente la palabra docente, piensa en una docente de aula, en una maestra. Y la verdad es que hay muchísimos cargos docentes, no docentes, que nunca han estado cerca de un aula, porque la escuela se ha llenado de una cantidad de protagonistas que cobran de la escuela y que no están frente a chicos y que no están dando clases. Y de esto nadie habla. Y ahí hay y se puede ver, y lo ha hecho Alieto Guadañez recientemente, se puede ver la evolución de la cantidad de docentes por alumno en la Argentina, y es penoso, porque a la medida en que el salario se fue deteriorando, se fue agrandando enormemente las plantillas de cargos docentes, sin que esos cargos docentes incidieran directamente sobre los chicos. Muy bien. Claudia. Sí, bueno, son varias cosas y todas tan interesantes. Luis hablaba de fondos condicionados y retomo esto último de Jaime. La historia en la Argentina es que todos los fondos van a parar al salario. Es decir, la modalidad de negociación salarial que hay entre en la docencia, donde están el gobierno y el sindicato, cuando uno mira los presupuestos provinciales, por ejemplo, no sé, más del 90%, el 90% son salarios. Esa negociación se resuelve casi siempre en términos de cuánto hay, dámelo todo. ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿Cuántos son los fondos? Bueno, el gobiernos y sindicatos terminan agotando los presupuestos en salarios. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, yo, por ejemplo, diría cómo lo resolvió México, que tenía uno de los sindicatos más corruptos y horrorosos. Nosotros nunca llegamos a eso. ¿Cómo lo resolvieron? Porque es bien difícil eso. ¿Cómo lo resolvieron? Pusieron una tercer silla en esa negociación. Porque la verdad es que era tan responsable el sindicato como el gobierno cuando le da todo lo que tiene y se queda sin ningún fondo para condicionar nada, ¿no? Entonces pone una tercer silla que en realidad es una silla que representaba a la sociedad civil, a los padres, no sé. La cocina de esto es que se juntaron los 5 empresarios más poderosos, que en México eran más o menos el 50% del PBI, y se dijeron basta con esto, y pusieron una tercer silla. Entonces, estos arreglos entre gobiernos muchas veces extorsionados o presionados por el sindicato, estos arreglos ya no se podían hacer porque había alguien más mirando y sentado en esa mesa. Ese fue uno de los caminos para romper esa díada tan
perniciosa a la hora de la administración del presupuesto y de los fondos. Si entonces nosotros le damos más transparencia a esa negociación, los fondos condicionados que podamos llegar a generar van a ser fondos que van a poder llegar a su fin. Tal como están las cosas hoy, yo diría que cualquier fondo condicionado va a terminar, digamos, porque en la Argentina no hay rendición de cuentas, etcétera, etcétera, se apropia o el gobierno provincial o lo terminan usando para otra cosa o va a parar al salario. Jaime no lo mencionó, pero Mendoza tuvo bajo su gestión una política muy interesante, que es el ítem aula, que permitió justamente incidir de alguna manera a través de un incentivo y de un plus. Bueno, no lo voy a explicar yo, quiero decir, hay una política posible, Jaime es un ejemplo de eso, uno puede hacer intervenciones que mejoren el presentismo, que mejoren, por ejemplo, la capacitación de los docentes, etcétera, etcétera. Sí se puede hacer, se requiere coraje, se requiere idoneidad. Hay ejemplos en la Argentina de gobiernos que han podido manejar este asunto de manera novedosa, interesante. Creo que de eso tiene que haber más. La otra cuestión es lo que dice Guillermina, cuando uno mira los cuadernillos que hizo el gobierno, que dicho sea de paso, se gastaron bastantes millones. Mire, el estudio que nosotros hicimos, la verdad es que el uso que se hizo de los cuadernillos, solamente menos de un tercio de lo que nosotros estudiamos, de alumnos de sectores vulnerables tomaban estos cuadernillos para estudiar. Pero cuando uno mira el contenido de esos cuadernillos que hizo el Ministerio de Educación Nacional, son cuadernillos del siglo XIX, directamente, los contenidos, la forma de organizarlos, ni siquiera, Guillermina, es de tu escuela. Yo estuve estudiando y los horarios y demás, es siglo XIX, no lo podía creer porque era una oportunidad para que el ministerio bajara línea justamente de contenidos más actualizados, proyectos más interesantes para trabajar con los chicos, o sea, era una especie de caballo de Troya, podían haber entrado por ahí. Y entonces lo que eso devela es que las capacidades tampoco están en el ministerio, ¿no? Y ahí tenemos un problema porque a ese ministerio le hemos dado autoridad. Quiero contar cosas interesantes que han pasado en la pandemia. Por ejemplo, para mí lo más interesante ha sido el recorte de contenidos que han hecho algunos docentes. Muchos docentes se dieron cuenta, todos los que damos clase en estas condiciones nos dimos cuenta que el programa no se podía enseñar completo. Entonces nos sentamos frente a nuestros programas y volvimos a hacernos la pregunta de ¿qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué de todo esto tiene sentido? ¿Qué es lo más importante? Y entonces fue muy bueno porque todos los docentes volvieron a mirar qué estaban haciendo. Y en ese proceso de reflexión reordenaron los contenidos. Habrá que estudiarlo más a fondo, pero me parece que ese fue uno de los cambios más importantes de la pandemia, que es la reestructuración, el ajuste curricular que se hizo. Me contaban, por ejemplo, en una materia, esto pasó también en la universidad, por ejemplo, en Historia Social General, les cuento esta que es casi una perla, pero en Historia Social General de la UBA, en Puan, en la carrera de antropología, pero que es una materia de la carrera de historia, en una de las cátedras más tradicionales, el titular, Historia Social General en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dijo, tuve que ajustar los contenidos porque no entraban y elegir, y decidimos sacar algunos contenidos. Hemos sacado la Revolución Rusa, lo cual es realmente impresionante. O sea, no se enseña este año, por ejemplo, la Revolución Rusa en Filosofía y Letras en la UBA. Es muy bueno, no va, qué sé yo digo, pero por eso digo, ¿dónde está el centro de estudiantes? ¿No? Digo, el trotskismo, qué sé yo no lo puedo creer. Pero bueno, así, de un plumazo desaparece la Revolución Rusa.
Yo no sé si hay que enseñarlas, si no, no importa. Quiero decir que me parece que han pasado cosas fuertes en términos educativos, ¿no? Y por último, el Ministerio de Educación Nacional, sí, es la gran pregunta desde los 90. ¿Cuál es la función del Ministerio Nacional? A mí, yo tengo una lista de cosas súper interesantes que puede hacer un Ministerio Nacional. No es gestionar escuelas, porque no sabe y porque no puede. Cuando Axel hoy decía que hay baja gobernabilidad, es no entender cómo funciona una escuela. La escuela es un sistema, dirían los que estudian sistemas, débilmente acoplado, o lo que se llama una anarquía organizada. No hay posibilidad de que una escuela cumpla lo que dice el ministro nacional. No existe, no funciona así, no es así. Pero aunque el ministro sea, bueno, en la época de Sarmiento sí, pero creo que después de Sarmiento nunca más. Funcionan de otras maneras los procesos, son más complejos, funcionan más micropolíticamente, pero bueno, se sabe, se estudia eso. Pero me parece que el Ministerio Nacional tiene, como digo, una función muy importante que es la de evaluación. Alguien preguntó si se están haciendo evaluaciones. Bueno, el Ministerio, sí, el Ministerio Nacional puso en marcha una encuesta nacional. No es una evaluación propiamente dicho, es una encuesta y es una muestra representativa. Por lo tanto, no sabemos, no es un censo, no sabemos cuántos chicos se perdieron en cada provincia. Como no hay sistema nominal, hay muchas provincias que tampoco saben. Sabrina preguntaba cuánto se perdió en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que no lo saben. No se sabe eso. Es gravísimo, porque ¿cómo los vamos a ir a buscar si no sabemos quiénes son y dónde están? Bueno, entonces digo que el Ministerio Nacional tendría que evaluar bien, con pruebas censales, también hacer investigación, también diseñar pruebas pilotos y experiencias pilotos, digamos. El Ministerio Nacional tiene que ser una fuente de inspiración para el sistema educativo y es el que, dado un proyecto de país, si hubiera tal cosa, es el que fija el rumbo para este proyecto de país, esta educación, ¿no? Es el encargado de hacer ese maridaje, digamos. Bueno, muchas gracias, Claudia. Si no hay más preguntas, terminamos acá porque ya estamos sobre la hora, y vuelvo a agradecer a los participantes, y quería decir, bueno, finalmente con el número de participantes no nos fue mal en el club, hubo participantes y hoy apareció una cosa que es importante, que lo señalaba Claudia, que en la Argentina hay ausencia de demanda por la educación, ¿no? Que los actores, que en nuestra mesa de negociación siempre está el Estado y los sindicatos. Y me parece que el Estado es débil y los sindicatos fuertes. Y además en esta dupla se producen algunas negociaciones fatales para el sistema. Hoy pasó una cosa inédita para la Argentina, que hubo una carta de padres, bueno, mucha gente del club firmó, reclamando por la educación. Y ojalá la sociedad civil sea un actor más en esa mesa para poner otra voz, y comprender que el problema de la educación no es el problema de los sindicatos o de las necesidades corporativas del sindicato o las necesidades políticas de los funcionarios solamente, sino que toda la sociedad necesita la educación. El beneficio de la educación no es para los chicos, solo es también para toda la sociedad. Entonces, a lo mejor estamos empezando a caminar a lo mejor esta sociedad que pareciera que es un poco distinta a la que estábamos acostumbrados a conocer y que tiene más capacidad de salir a demandar, ojalá demande por mejor educación. Guillermina, ¿Sí? Me gustaría, si hay un minuto, explicar, porque se aludió al ítem aula,
y me gustaría explicar exactamente de qué se trata. Primero, fue una ley en Mendoza que se ganó por un voto, con el sindicato bloqueando y ejerciendo violencia física sobre los legisladores para que no entraran a la legislatura. Y que el sindicato después hizo un pedido de inconstitucionalidad que después de 2 años y medio de la Corte de Mendoza ir y volver, el gobierno provincial pidió un plenario, es decir, que los 7 miembros de la Corte votaron y salió 7-0 la constitucionalidad. El ítem aula consiste en que queda supeditado entre el 8 y el 10% del salario docente a una presencia de no más de 3 faltas por mes y 10 acumulables en el año. O sea, la número 11 se pierde por el resto de los meses que quedan. Esto llevó a que cayera 40% la cantidad de días pedidos, no perdidos, sino pedidos. Es decir, si antes entre todos nosotros pedíamos 100 días de licencia, ahora pedimos 60. Esto hizo que en el sistema estatal de Mendoza el ausentismo cayera a lo que es el ausentismo en el sistema privado. En el sistema privado hay un ausentismo alrededor del 5%, en el sistema estatal hay un ausentismo de entre el 15 y el 18%. Ahora, hay otro elemento, que es el elemento fiscal. Esto implicó un ahorro en los 4 años de gestión por un no malgasto. No fue un ahorro porque se le sacara plata a alguien, de 4.500 millones de pesos en la provincia de Mendoza. Esto permitió hacer una enorme cantidad de cosas dentro del sistema educativo con plata que si no se hubiera malgastado pagando licencias que no correspondían. Este proceso, se habló recién de coraje político, en esto yo quiero hacer una reivindicación de Alfredo Cornejo, porque esto implicó dar una batalla muy fuerte. Nosotros tuvimos 3 manifestaciones masivas, las más masivas que ha habido frente a la Casa de Gobierno, a 2 de las cuales fue el señor Baradel, que no tenía absolutamente nada que ver en Mendoza. Sin embargo, por algo fue, porque veía que había la denuncia ahí de algo gravísimo. Hoy la Argentina paga, entre otras cosas, una alta cantidad de clases que no se dan. Y cuando yo les digo que es 40% de días pedidos, cayó 43% la cantidad de gente que pedía días. Esto muestra que no es un problema solo de control, del control de ausentismo porque truchan un certificado médico. Es un problema mucho más grave, un problema cultural. Sí. Otra cosa que no se revisa en la Argentina es la incompatibilidad. Hay una enorme incompatibilidad. Por ejemplo, antes del ítem aula había gente que iba a dar clase a las universidades y faltaba a la provincia, porque le salía barato faltar a la provincia. Entonces, todas estas cosas, la verdad que está bueno que se hayan planteado acá, y todas estas cosas contribuyen a que haya más fondos realmente para las cosas que valen la pena en educación. Ahí hay un ejemplo de incentivos. Sí, efectivamente. Absoluto. De cambio de los incentivos, Luis, ¿no? Luis, para que te des ¿puedo mandar un mensaje? Soy Pilo Bordón. Ah, sí, está Pilo ahí. Sí, Pilo. Mirá, dije que me iba a ir, pero Mónica y yo nos quedamos todo el tiempo. Hola, Graciela, un cariño también para vos. ¿Cómo te va? Mira, yo decía recién, con todo el respeto y afecto que tengo por Jaime Echeverri, que esa frase que este gran ministro que ha sido Jaime en la provincia tomó, yo no la comparto, porque yo creo que hay interés. Lo que no hay, y ahí estuvo muy bien lo que dijo Claudio y lo que dijeron los 3, es información eficiente de lo que le pasa a la educación, información de la situación para tomar medidas y liderazgo del siglo XXI. Yo creo que la reunión de hoy, lo digo sinceramente, por eso te pedí hablar, Guillermina, sí, ha sido de lo mejor, y con Mónica, sabés que ella sí es, aunque yo he sido ministro de Educación y estaba ahí mi director de Ciencia y Técnica recién, yo creo que la reunión de hoy ha sido extraordinaria, te lo digo sinceramente, porque solamente con este tipo de diálogos y de aportes como el que nos dio Claudia y todos los demás, es la única manera que, más allá de la plata que se ponga y del interés político que existe, lo que no hay es liderazgo para educación. O sea,
el cambio que hizo Sarmiento no era solamente que le interesaba la educación, sino que sabía dónde quería ir. Y te aclaro que mi tradición no es venir del sarmientismo, pero ha sido un hombre extraordinario. Entonces, yo creo que este tema de que no nos interesa la educación no es que sea mentira, pero es una frase complicada que inhibe cambios. Era todo lo que quería decir. Yo te felicito por esta extraordinaria reunión. Gracias también a vos, Graciela. La verdad que los tres, cada uno en su perspectiva, ha sido una clase magistral que ojalá la escuchen los principales dirigentes y la lleven adelante. Nada más. Perdón que me metí al final. No, gracias. Gracias, Pilo. Bueno, cerramos acá. Graciela, ¿vos querés hacer un cierre? ¿No? Desmuteen y nos aplaudimos. Desmuteemos todos. Abramos los micrófonos y nos aplaudimos. Gusto verte, Lolita. Gusto, Victoria. Bueno. Un gusto a todos verlos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Claudio. Gracias, Jaime. Chao, Elsa. Esto es un beso. Chao, chao. Chao. Siempre. Chao, chao.